¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Gracias, la ciudad de Poli. Buenos Aires? Bien, muy bien, muy bien, muy Me contenta. alegro. Feliz de estar acá, siempre me encanta estar en Buenos Muchas Aires y me gracias. cuesta irme. Sí, claro. Muchas gracias por aceptar esta charla conmigo. La verdad que siento que es una charla súper necesaria. Sé que estamos en un momento planetario donde hay este descubrimiento de hace tiempo, ¿no? Pero se está haciendo más consciente el tema de los duelos, los tiempos supuestos de los duelos, que es algo que compartía el otro día. Y bueno, te quería presentar a vos y que nos cuentes un poco qué significa ser tanatóloga, qué significa acompañar los duelos, cómo sentís que describirías tu función. Bien. Bueno, en principio sí, la realidad es que el trabajo de un tanatólogo, una tanatóloga, es justamente acompañar los procesos de duelo, ¿no? Es Ujú. entender, intentar entender y explicar un poco más tanto el final de la vida como la muerte y acompañarlo, ¿no? En ese proceso. Y la realidad es que, digamos, es importante para mí que podamos entender que el duelo no es un problema que hay que resolver, sino que es una experiencia que hay que atravesar para justamente poder elaborar e integrar la pérdida, ¿no? Eh, Ujú. lo que se busca es que la persona pueda seguir viviendo con un dolor que sea sostenible, ¿no? Totalmente. Y muchas veces los problemas empiezan cuando queremos ordenarlos como en reglas rígidas, en tiempos, y la realidad es que no existe una universalidad en eso, en los No, tiempos, no es que hay un calendario emocional, las etapas no son lineales en un proceso de duelo y uno puede ir y venir de esa situación con muchas veces resistencias y muchas veces uno cree que va avanzando y sí hay un avance, pero te dicen, uy, no, siento que volví atrás, que estoy sintiendo la misma emoción que sí. antes y es normal, digamos, es normal eso y eso no quiere decir que no haya avance. Siempre que hay algún movimiento interno, el avance está. Eh, Ujú. solo que es un proceso que hay que respetar y hay que seguir, digamos, acompañándolo desde la coherencia de cómo lo estás sintiendo. Y, Totalmente. y Era, comparar también es un error, o sea, que muchas veces sí. pasa, ¿no? Esto de comparar los duelos. Sí, es que justamente el otro día me nacía como compartir información desde lo natural de mi vida, atravesar, bueno, yo tuve diferentes duelos a lo largo de mi vida, uno de los duelos que pasé de muy chica fue la pérdida de mi padre, pero sí me ha tocado muy de cerca, por ejemplo, los desarraigos, que es ir a vivir, yo 2 veces me mudé de país, y la separación, obviamente, de diferentes parejas que he tenido a lo largo de mi vida. Yo siento que en todo se vive como un duelo súper distinto, pero sí me he encontrado mucho con el juicio de que hay un tiempo determinado en los duelos. O sea, un duelo por pérdida de un ser querido es un duelo, un pérdida por desarraigo de país es otro tipo de duelo, y por separación es otra. Entonces, lo que a mí me ocurre como lectora de registros, vos sabés que yo hace 10 años que me dedico a ser canalizadora de registros akáshicos, acompaño en sesiones de biodescodificación y psicoterapia, un curso de milagros, y muchas veces, muchas, a diario casi, toca trabajar algún tipo de duelo que con lo que me encuentro generalmente es que las personas se sienten frustradas porque hay un tiempo impuesto que hay que cumplir. Y lo que me encuentro es la frustración de ver que hay un tiempo de duelo y que no se está llegando, digamos, a salir del duelo en tiempos o parámetros determinados. ¿Qué puedo decir respecto a eso? Me Ujú. gustaría desmentir un poco esto Sí, de los sí, tiempos. sí. El tiempo, la verdad, bueno, primero vamos a decir algo que es importante, que estuvo bueno que dijiste, que hay un montón de duelos diferentes, no solamente hay duelos por muerte, sino que a través de la vida todo el tiempo vamos atravesando pérdidas. Y Ujú. algunas son más significativas que otras. Y va a depender de la persona, es decir, a mí me puede impactar de una manera una pérdida, por ejemplo, el hecho de vivir en distintos países como vivo yo todo el tiempo y cambiando de lugar de país y de pertenencia de alguna manera, me puede impactar de una manera y a vos te puede impactar de otra absolutamente diferente. Sí, Entonces, es también importante entender que cada duelo eh, tiene características muy puntuales dependiendo también de la persona que lo está atravesando, ¿no? total. Entonces, digamos, lo que define en sí como la salud del duelo no es cuánto tiempo dura, sino cómo lo procesamos, ¿no? El lugar que ocupa en la vida. Si hay un movimiento interno, esto que te mencionaba antes, es decir,
que uno va haciendo, aunque sea lento, digamos, algún tipo de movimiento al respecto. Un duelo puede durar años y ser saludable, o durar muy poco tiempo y estar completamente evitado. Es Claro, decir, no hay un reloj que defina, ¿sí? qué Si bueno. la persona puede procesarlo o no. Digamos, lo importante es que ese dolor pueda encontrar un lugar sin que ocupe todo, que ocupe toda tu vida, ¿no? Porque normalmente uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir activo, tiene que seguir con otras cosas y, digamos, las complicaciones se ven cuando uno no puede afrontar la vida, digamos, la vida diaria, ¿no? Sí, De volver a conectar de a poco con las cosas que hacía. La vida nunca vuelve a ser la misma después de una pérdida significativa. Y eso también es muy importante entenderlo, porque muchas veces vienen diciendo, quiero volver a ser la persona que era antes, quiero estar mm, como antes. Y sí, la realidad es que no, porque ya no sos la misma persona que eras antes, porque estás atravesando algo y estás pasando algo que antes no era. Es decir, entonces hoy tenés que comenzar de otra manera. Y es como siempre que pongo como el ejemplo del túnel, es decir, vos estás en la puerta del túnel, una persona, en ese camino de atravesar ese túnel te vas transformando, vas resignificando y vas comprendiendo un montón de cosas, y al final la que sale no es la misma persona. total. Y eso también es importante porque muchas veces la angustia y la frustración que vos mencionás está muy aparejada a esto de querer volver a lo que era antes, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, volviendo un poco a lo de los tiempos, es los tiempos de cada uno, lo que uno vaya necesitando. eh, y no se trata tanto del tiempo justamente, sino de cómo vamos viviendo ese proceso. Claro. Eh, No y acelerarse, no siempre, apurarse, no juzgarse por un tiempo determinado, para mí saca mucho, exacto, mucho sentimiento de culpabilidad por no estar como cumpliendo con una cierta regla. Yo siento que el duelo no es un espacio o un momento de vida que tiene que tener algún tipo de regla. Digo, si vamos a exacto. imponer reglas dentro de un duelo, que es un proceso netamente emocional, que yo lo que siento es que Humano. muchas veces se va haciendo consciente de a poco, ¿no? Y como que mi idea también es dejar a las personas como cuando escuchen, es con la tranquilidad de que no están haciendo mal, de que no hay un tiempo, de que no hay una presión, no hay una forma, pero sí considero un punto súper importante, Bren, es pedir ayuda cuando un duelo se hace demasiado difícil o pesado, ¿no? Porque al final es como, yo cuando hablo de duelo siento como un peso en el pecho, ¿no? Que a Ujú. veces gestionarlo puede llegar a ser súper complicado y es tan importante que haya alguien del otro lado que valide lo que sentís, te acompañe de la mano, que te pueda explicar. Porque a veces sentimos como que en la antigüedad, en lo humano, digamos, en lo que es lo social, un duelo se vivía muy para adentro, tipo, perdías el marido, vamos a ir en nuestras Sí. abuelas, lo llorabas de las puertas para adentro, te seguías Ujú. ocupando de la familia, ni se te ocurría formar nuevamente una familia o hacer una vida nueva, porque vos tenías que estar en duelo. Incluso si vamos tiempos atrás, el duelo te tenía que durar años, como que tenías que primero como disculparte, ¿no? Mostrar que estás viviendo ese duelo, como que todos vean si sí, estás sufriendo, si sí, y recién ahí, en algún momento, ese permiso para poder reconstruir tu vida. Y quizás vos internamente el duelo lo hiciste muy rápido o lo procesaste conscientemente y estás lista para hacer tu vida nuevamente, pero está eso social de que, che, pero cortaste hace 6 meses, che, pero tu marido murió hace un año, ¿cómo te vas a permitir ser feliz ahora o hacer tan rápido las cosas? Y digo, es tan personal que siento hay mucha imposición social que me encantaría como derivar con un mazazo y Ujú. decir, che, acá no Totalmente. necesitamos nada que te haga sentir libre, ¿no? Ujú. Totalmente. Coincido con lo que decís un montón. El juicio o la mirada ajena existe un montón de veces en los procesos de Sí. duelo y lo veo. Eh, y a veces, ojo, no solo la mirada ajena que pesa un montón, pero a veces la propia. Digamos, también la propia, eh, la propia culpa que se genera muchas veces en un proceso de duelo, la culpa que pasa en un momento del duelo cuando uno empieza a sentirse un poco mejor y a conectarse con lo vital, con la vida, empieza a aparecer nuevamente la culpa porque no está bueno si estoy bien, si perdí a alguien.
si alguien que me importaba, alguien que quería, siento como cierta deslealtad por estar sintiéndome bien, digamos. Totalmente. Esa culpa, que es un poco irracional de alguna manera, forma parte también del proceso de duelo. Mm. Entonces, no solamente viene a veces la mirada de afuera, como cómo pueden juzgar los tiempos que no existen en realidad, por supuesto que son una creación, porque son muy personales de cada uno, como decíamos antes, pero también uno mismo a veces puede estar juzgándose internamente Así mismo. y no trabajando su propia culpa al sentirse bien por experimentar un poquito de alegría a veces, ¿no? Que hay que Eh, permitirse, hay que darse ese permiso porque ahí quería hacer un poco la entrada, viste que existe un, no sé si es un estudio o qué, porque la verdad que no me adentré, pero existen como etapas de duelo, ¿no? Ujú, Y ujú, como que hay que esperar a atravesar ciertas etapas para llegar a la etapa de la alegría, por ahí, o de ujú. sentirse como más liviano. ¿Esto es así? ¿Se respetan esas etapas de duelo? ¿Las pasamos? O sea, yo sé que cada humano, o sea, no las va a pasar exactamente así. ¿Vos crees que esas etapas de duelo Ujú, en realidad interactúan entre sí y tampoco son tienen que cumplirse de forma estructurada? ¿Qué ujú. sentís vos? No, por supuesto. Las etapas de duelo existen y de acuerdo a las diferentes personas que han ido trabajando en el tema y estudiándolo, van cambiando una u otra. Mm, Eh, pero, digamos, lo que sí se ve seguro en la mayoría de los procesos de duelo es primero una instancia de shock, por supuesto, ante la pérdida. Después tenemos una evitación o negación muchas veces seguida de eso, que es normal, que es nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro tratando de protegernos de lo que pasó, cuando el dolor es muy, muy fuerte y nos cuesta, nos va a costar procesarlo y sabemos que es un impacto grande, de alguna manera nuestro cerebro corta esa información, ahí es donde se produce muchas veces la negación o la evitación que dura un tiempo, pero es simplemente un mecanismo propio de protección, ¿no? Que eso también es normal. Viene el enojo, viene la resistencia, viene la culpa, ahí hay una angustia profunda, digamos, y ahí empieza también un momento donde se llega a esa angustia profunda, que yo lo veo como un pico, ¿no? Y ahí empezás como a elaborar, a ir elaborando de a poco, eh, con mucha desorganización a veces, ¿no? Con esto que te digo, de resistencias, un poco de miedo, eh, sí, de, de angustia, se te empieza a iba a elaborar un poquito preguntar. más, aparece la culpa, y en un momento hay una parte, digamos, importante que es lo que uno busca, es integrar el duelo, ¿no? Es decir, el duelo tiene que ser parte de la vida, y integrar la pérdida en realidad, en ¿Vos ves definitiva. resistencia en eso, Bren? O sea, en Sí. acompañar diferentes personas, la resistencia que el duelo forma parte de la vida, que no es algo que como un trabajo que vamos a hacer y una vez que lo terminamos de integrar ya está, volvemos a hacer esa versión de antes que decías vos. Quizás hasta yo siento que puede llegar a ver, y lo he pasado como resistencia a que, bueno, esto pasó, es un hecho que sucedió, y no, por ahí no es tanto la aceptación al hecho, sino como que eso va a formar parte de mi vida, ¿no? Como que puede Ujú. haber resistencia a eso. ¿Te ha tocado? Absolutamente sí, muchas veces pasa, muchísimas veces pasa. O esto que te digo de cuando creen que en un momento sienten que están volviendo como para atrás. Bueno, eso a veces también son las resistencias muchas veces que se producen por sentir que tenemos que seguir viviendo, aceptando lo que pasó. Entonces, cuando uno acepta lo que pasó y cuando uno lo puede integrar, en realidad es donde se produce la resignificación, pero hasta llegar a eso muchas veces nos resistimos. Claro. Eh, y es un proceso natural, entonces es un ida y vuelta y todo, digamos, es de manera como en picos, no es lineal. O sea, también es Totalmente. importante entender eso. No es que, bueno, tenés shock, tenés evitación, no. Y además, no todas las personas pasan por lo mismo. Es decir, no todas las personas tienen exactamente los mismos sentimientos. Hay algunos duelos por ejemplo, los duelos que acompaño de muerte por suicidio de algún familiar, Mm, donde hay una fuerte conexión con la culpa, muy fuerte. Entonces son duelos donde la culpa es mucho más intensa y donde se trabaja mucho más por esto de sentir que podría haber hecho algo diferente para evitarlo. Entonces es claro. culparse si hubiese estado más atento, si hubiese visto las señales, y, digamos, sí, sí, sí. Eh,
y la culpa se ve en general en muchos procesos de duelo. A veces hay una culpa que es racional, es decir, si yo voy manejando un auto alcoholizado a 150 kilómetros por hora y mato a una persona o mato a mi acompañante y yo sobrevivo, bueno, hay un sentimiento de culpa que está fundado en algo que yo hice, Mm, por más que por supuesto la intención no fuera esa, que causó la muerte de alguien. Pero muchas veces la culpa es irracional, es decir, creer que claro, uno podría haber evitado algo que sinceramente, digamos, eh, cuando empiezan a procesarlo y a trabajarlo y a verlo, bueno, terminan entendiéndolo o no, racionalizándolo un poquito más, pero es algo que sucede, nos sucede a todos en la vida cotidiana en general. Uno a veces dice, ay, podría haber hecho esto diferente, digamos, quizás si hubiese hecho esto podría haber evitado lo otro. claro. Y en el proceso de duelo también sucede que la culpa juega un rol fundamental. Como decíamos antes también, incluso cuando sentimos culpa de sentirnos bien, de empezar a sentirnos bien, por eso también a veces se producen resistencias y retrocesos. Mm. Pero, pero Como que sentirnos mal es también, como un autocastigo que sostenido, mostrarle a los ujú, otros que me sigo sintiendo culpable por lo que pasó. sí, y a veces también, digamos, es importante entender que la culpa, tanto la culpa como el enojo, como la envidia, digamos, son emociones que necesitamos Mm, porque a veces están como consideradas como emociones negativas. Y la sí, realidad es que todas forman parte y todas juegan un rol fundamental para poder ir atravesando, procesando y resignificando y aceptando en definitiva lo sucedido. Entonces, permitir esas emociones. Por eso los espacios, por esto que decís vos, es importante que alguien te acompañe, sí, porque en ese momento uno puede conectar con esas emociones y decir realmente lo que piensa y lo que siente, es decir, sí, sí, me ha tocado acompañar procesos donde hay una pérdida de un hijo y por supuesto también escucho a las madres diciendo, bueno, me da bronca, me molesta, siento envidia cuando veo a alguien con su hijo disfrutando cosas que yo tendría que estar disfrutando con el mío. Sí, no, es perfectamente natural que lo sientas y es válido poder decirlo, poder expresarlo y que alguien ah, del otro lado te esté acompañando y no te esté juzgando por lo que estás sintiendo, ¿no? Eh, totalmente. y eso ayuda un montón. Sí. Bren, a vos en tu vida personal, o sea, porque digo, acompañar en los duelos no es tarea, digamos, sencilla, porque se requiere de mucha empatía, de mucha escucha consciente, de mucha presencia. ¿Qué en tu vida te hizo clic para decir, yo quiero acompañar a las personas en el duelo? ¿Qué fue lo que a vos te internamente fue como, es por esto? ¿Una experiencia, algo que quieras Mira, compartir? la verdad, la verdad no sé, siempre estoy conectada muy conectada con la parte humana. Me gusta trabajar con personas. Hace rato que acompaño procesos diferentes, no eran orientados a procesos de muerte y de duelo, pero siempre tengo como una lectura natural a veces de las personas que me sale para acompañar y para poder ayudar. Y algo hubo, no sé exactamente bien, pero fue como, y fui como recibiendo señales o mensajes Mm, o cosas que yo soy muy intuitiva y siempre me guío mucho por la intuición, que me decían que nada, que podía ser esto algo bueno, que podía ayudar a otros y conectar eh, con el dolor. Y también me sirve a mí, y esto sí, también en un principio era por mí, por poder ayudarme a mí misma, ¿no? A entender un poco más sobre la muerte, sobre el dolor. Tengo 4 hijos y siempre hablo con ellos con mucha naturalidad de la muerte y me gusta hacerlo así y me gusta educarlos desde chiquitos, entendiendo que la muerte es parte de la vida, es decir, la muerte no es algo ajeno, la mm, vida viene con la muerte, porque sí, muchas veces lo vemos como algo que está aislado, que es la muerte que viene a irrumpir. La realidad es que no, es que la vida, digamos, es eso, sí, sí, forma parte esa continuidad totalmente. y forma parte no es algo aislado. Y a veces veo que hace tan mal negarla todo el tiempo,
Te estaba a punto de decir, no poder compartirlo, no poder hablar con sí. los hijos naturalmente de eso. Digamos, cuanto más chiquitos empiecen a comprenderlo y a vivirlo de una manera natural, más fácil se lo vamos a hacer. Es decir, y normalmente se hace todo lo contrario. Cuando los chicos hacen preguntas sobre la muerte, no se quiere hablar, se evita, Mm, o se dicen cosas que no son, digamos, o que no sabemos también, porque, digamos, y esto sin meternos en experiencias particulares, porque yo acompaño procesos en las creencias de cada uno, jamás mis claro. creencias se involucran en eso, en ese acompañamiento. Pero sí es bueno a veces hablar con cosas un poquito más certeras en cuanto a lo que sí podemos conocer, ¿no? Y explicarlo de acuerdo a la edad naturalmente, porque a veces ciertas cosas que decimos pueden generar un impacto negativo en los chicos, contrariamente a lo que creemos Es delicado, en el momento de poder atravesar un duelo, exacto. sí. Entonces, perdón, sí, ¿me querías preguntar No, algo? no, 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 que te escucho hablar y me surge mucho esto de que socialmente, o sea, si vos acompañando, siendo tanatóloga y psicología social, hablando de la psicología social, si dirías, yo derribaría una creencia social sobre la muerte, a mí se me ocurre decir que no es algo que haya que esconder, es algo que hay que hablar, exponer. Sí, yo Absolutamente. diría eso. ¿Vos Mira, te voy a qué decir algo, derivarías? perdón, Mm, te voy a decir algo puntual sí. y chiquito que esto que estás diciendo, que cuando yo estudié, cuando yo me preparé en tanatología, una de las cosas por las cuales tuve que pasar, digamos que es en un principio, es atravesar mi propia muerte, Mm, ¿no? ujú, Entonces, y a partir de eso ver, bueno, ok, me morí, me voy a morir, entender cómo me gustaría que sea ese momento, con quién me gustaría tener cerca, cómo quiero dejar mi vida, es decir, qué wow, cosas tengo que atender, qué cosas me faltaría hacer. Entonces, pasar por ese momento de entender que me voy a morir prontamente y atravesarlo, ¿no? Y cómo quiero que las wow, cosas sean después cuando no estoy, es decir, cómo dejo a mi familia qué de fuerte. alguna manera muy fuerte, muy fuerte, pero muy recomendable. Creo que todos deberían hacer ese ejercicio, porque entonces podríamos entender un montón de cosas de cómo estamos viviendo hoy y qué cosas Sí, es mucho importantes. más profundo, porque uno cuando atraviesa su propia muerte siento como que es, no es algo desconocido, digamos, empieza a ser algo conocido y algo que Exacto. al ser conocido puedo empezar a gestionar de forma mucho más, yo diría hasta genuina, no sé si consciente, más genuina. Ujú. Sí, más humana. Ujú, Y en definitiva es eh, comprender eso, ¿no? Comprender la finitud, entender y revisar cómo estoy viviendo hoy. O sea, yo lo que veo un montón, cuando a veces acompaño algunas situaciones de final de vida, sí, es cómo el arrepentimiento de las cosas que no se hicieron, ¿no? Como esto de la postergación. Yo muchas veces hablo sobre eso, porque es, no, mira, voy a hacer el viaje este ahora cuando, no sé, cuando me reciba. Voy a hacer, a pasear, no sé, voy a pasear, no, pero de nuevo viajes, yo siempre todo con mm, viajes, pero mi pasión. Pero, no sé, voy a hacer tal carrera recién cuando esté trabajando bien y voy a poder dedicarme a eso. Voy a cambiar de trabajo cuando claro, entonces estamos todo el tiempo pensando en futuro cuando no estamos viendo lo único que tenemos que es el hoy. O sea, para sí, atrás no podemos, para adelante tampoco, porque es inexistente. Entonces, total. tenemos hoy y nos perdemos un montón de veces de vista eso. De alguna manera, la muerte pone en perspectiva eso, pone en perspectiva la vida, las cosas que te hubiesen gustado hacer que no hiciste. Y generalmente esas cosas tienen que ver con situaciones de vivir experiencias, no de cosas materiales, no de logros académicos, no de ninguna cosa que tenga que ver con el ego. No, Generalmente suelen ir más puedo dar fe de eso. relacionados a Mm, las cosas que me hubiese gustado vivir, que no estoy viviendo, que no pude vivir, que no pude hacer, porque estaba muy ocupada, ocupado en otras cosas claro, que hoy no me importan cuando me estoy muriendo, ¿no? sí. Eh, Sí, entonces, acompaño mucho porque desde las lecturas pasa mucho, por ejemplo, en mi caso, ¿no?
nuestros guías espirituales, nuestros ancestros que se presentan muchas veces en las lecturas, lo que más aconsejan es viví lo que estabas deseando, o sea, sacá a la luz tu deseo genuino, materializalo, andá por ese sueño que vos tenés, o sea, como después lo otro se acomoda, ¿no? Pero de alguna forma la mente estructural y social, cultural, dice, casate, tené hijos, trabajá, ahorrá, no, son ciertas estructuras a grandes rasgos, pero si yo tengo que dar una visión desde el alma, nunca es eso en una lectura, nunca es eso. Y yo entiendo que muchas veces llegan a mí consultantes donde dicen, me gustaría, no sé, lograr comprar mi casa o esto, o son como muy materiales. Yo siento que la lectura, por ejemplo, de registro, lleva mucho al alma, ¿no? Hay, no sé, deseos de ser súper genuino, decir la verdad de lo que sentís o vivir desde el corazón que no lo estás haciendo. Como que, y yo todavía siento y observo mucha hasta resistencia a esa información. Y me he planteado muchas veces como, mira, tengo que seguir haciendo esto. O sea, es por ahí la información, porque a veces te hablan tan desde el alma que la persona dice, no, bueno, no me dijo cuándo iba a ganar la lotería, o cuándo me iba a comprar mi casa, o cuándo me iba a casar, o si el deseo de, de ser madre se iba a materializar. Sin embargo, la información valiosa fue en tu hoy, quién sos, qué estás haciendo con eso, estás viviendo desde el corazón, te permitís ser genuinamente quién sos, porque realmente yo, voy a hablar desde mi experiencia, siempre digo, el día que me toque trascender el cuerpo físico, no me voy a llevar ni la ropa, ni la Mm. casa, ni el mejor termo, ni las zapatillas más caras que por ahí trabajé un montón de horas y me perdí una salida con amigas, me perdí de ir a un viaje por comprarme una cama mejor, no sé. ¿Entendés? Entonces yo lo que siento que álmicamente nosotros nos llevamos la experiencia de habernos, de haber probado nuevos sabores, nuevos olores, nuevas culturas, nuevas conexiones. Comparto la pasión de viajar, soy una viajera nata, o sea, yo si puedo recorrer el mundo en esta vida lo haría. Y por ahí decís, che, tenés tanta edad y no tenés una casa, no tenés un auto. Y no es que yo no pueda tenerlo, es que realmente gestiono mis recursos para vivir mucha más experiencia en la tierra. Y siempre digo, si me toca ir, se lo digo a mi mamá, no, no hables así, pero yo digo, Mm. el día que me toque ir, te juro que me voy con el cartón lleno, como decimos en Argentina, porque experimenté, estuve en los lugares que quise, estuve con las personas que Total. realmente sentí estar, compartí y cociné para amigos que amo un montón. Digo, no me esquiné en nada de lo que es la experiencia en sí. Entonces sí, uno esto de que a veces atravesar el propio proceso de la muerte te puede llegar a ver como, che, hay un montón de experiencias que creo que no voy a poder hacer cuando ya sea más grande. Sí voy a tener mi casa, sí voy a dejar una herencia, pero mis rodillas no me van a dar abasto para subir al Fitzroy en el Chaltén. Yo soy fanática del senderismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo digo, yo tengo esta edad de escalar una montaña, puedo. Digo, Exacto, exacto. O viste, muchas veces escucho también, yo acompaño procesos de duelos diferentes, ya sabes, trabajo con empresas también acompañando procesos de duelo y gestionando toda la parte eh, de duelo en las empresas. Y uno de los duelos que acompaño mucho es el duelo post-jubilación. wow, sí. Y a veces son jubilaciones anticipadas que se dan en los 50 y pico, ¿no? Entonces, algo que veo mucho es esto de siempre tuve la fantasía durante mi vida, y esto para que escuchen todos, por favor, Sí, es sí. de cuando me jubile iba a ser súper feliz, iba a hacer todo lo que quería hacer, y ahora no me está pasando eso, o sea, ahora no, me siento mal porque me jubilé, no, no estoy igual físicamente, siento que debería haber hecho muchas cosas antes de este momento. Es decir, ahí tenemos un claro ejemplo de toda la fantasía que uno tenía en torno a cuando se jubile, que muchas veces, de hecho, me pasa que procesos que acompaño lo viven muy tristemente y muy angustiante, Mm. y las personas que están a su alrededor le dicen, pero no puede ser, ¿cómo puede ser que estés triste? ¿Cómo puede ser que estés angustiado? Que estás viviendo este momento que es buenísimo, que lo esperamos toda la vida, jubilarnos para hacernos lo que queremos, para hacer lo que queremos. Bueno, y no funciona así. Lamento comunicarles que en el Me 80% encanta. de los casos que acompaño no funciona así. O sea, uno no vive ese momento con felicidad y con, ojo, por supuesto que hay muchos que sí, ¿eh? Sí, Pero no, en no el ochenta por generalizamos. ciento nunca generalizamos nada, absolutamente nada, y ni nunca hablamos de verdades absolutas en nada. Y ese sí es uno de mis mantras. O sea, no, Sí, no hay, creo en coincido. ninguna verdad absoluta.
Pero sí lo veo muchísimo, veo mucho eso. Y hay una angustia muy profunda y hay duelos muy grandes que se atraviesan en ese momento de la vida. Sí. Entonces, Y también, Belén, sí. perdón, pero dentro de lo que es un duelo por separación en la pareja, ¿crees que el duelo pasa porque hubo muchas ilusiones? Por ejemplo, en una persona que se hizo de lo que va a vivir con esa pareja y que nunca haya llegado a pasar eso, Ujú. en el momento de Sí. separación sentís que el duelo pasa por esa caída abrupta de todo lo que yo me imaginé o esperé que la persona cambie o esperé que haya, que nazcan los hijos y después esperé, me pospuse, ¿no? Como que hubo una esperé cuando toca separarse y todo eso no se vivió. ¿Sentís Ujú. que el duelo pasa, no digo todos los duelos, por favor, pero en la mayoría de Sí. los casos lo que yo puedo notar es que la mayoría de las veces a las personas les cuesta dejar ir una persona o aceptar que nos vamos a llevar bien, pero hay una ruptura en el medio porque hubo un montón de cosas que una o uno se proyectó vivir y o sea, ya sabe, tiene que tipo darlo de baja, esto no va a pasar, ya está. No con esa persona, no quiere decir que nunca, ¿no? Pero Es que sí, en una relación se genera una identidad compartida y asociada al otro, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando se produce una ruptura, empieza a estar en juego de alguna manera tu identidad, tu propia mm, identidad. Por otro lado, la identidad de la relación. También construiste una identidad de relación, ¿no? wow. Y de mundo compartido. Entonces, pasa un montón con los amigos, con las relaciones, con los espacios a los que íbamos. Uno, cuando pierde una pareja, no solamente pierde a la pareja, a la persona en sí, pierde todo esto que te digo, pierde una parte de su identidad, una parte de la identidad que creó de la relación compartida, y pierde además muchas veces amigos, espacios, lugares, actividades, ¿no? Mm, Familia, porque si te identificabas mucho con la familia de tu pareja, la cual sentías un lugar cómodo y compartían muchos momentos, se pierde también eso claro. muchas veces. Entonces, son como muchos duelitos chiquitos que uno puede hacer en ese momento, que puede tener, perdón, en ese momento y que hay que ir atravesándolos. Y lo que yo siempre recomiendo es que cuando uno termine una relación puede hacer una autopsia de la relación. Cuando alguien muere, hacemos una autopsia, ¿no? Muchas veces para poder entender ¿Qué cuál fue la pasó? causa, qué fue lo que pasó. No para culpar, para generar enojo, dolor o más bronca, sino para poder comprender qué pasó, qué cosas no vi, qué cosas me gustaría que fueran diferentes de ahora en adelante, digamos. Si uno entiende qué fue lo que pasó en esa relación que se terminó, eh, puede ir a la siguiente relación de otra manera, ¿no? Como también entendiendo un poco qué cosas eh, no quisiera volver a vivir o qué cosas le gustaría que fueran diferentes y trabajar un poco en eso, ¿no? Eh, Mm, pero para eso, para poder entenderlo, hay que hacer todo un análisis. Yo tengo justo una guía, que es una bitácora de 21 días, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con ir análisis día a día, viendo y trabajando qué fue lo que pasó y qué me pasa a mí con esta ruptura, ¿no? completamente Porque, necesario. porque es muy Completamente necesario. importante. Muchas Sí. veces queremos saltar de un lado a otro o nos quieren Estaba a punto de decir muchas veces. eso. Viste que cuando alguien se muere, a nadie te va a decir, si se murió tu marido, nadie te va a decir al mes, bueno, Brenda, ya está, vamos, salí porque tenés que conocer a alguien más, ya está, ya se murió. No, o sea, nadie te dice algo así. No. Entonces, cuando vos terminás una relación con una pareja, digamos, es lo mismo, vos estás sufriendo un dolor. Si bien la persona no se murió, sí desaparece físicamente y sí hay una ausencia en tu vida. Eh, entonces, hay un dolor ahí y no podemos establecer si ese dolor es más grande, más pequeño, digamos, en función de lo que uno cree. Esto Yo de lo decir, que bueno, no, escucho, ya está, tenés que pasar de página. sí, yo lo que No, no, escucho pará. muchas veces, hice el duelo dentro de la pareja. Y es Sí. como que me doy el permiso de que corté hace 3 meses y puedo estar en otra relación porque yo ya duelé a mi pareja Ujú. en la relación. Y yo siento que aún así, si eso es real y lo sentiste así, porque nadie puede juzgar tu realidad, digamos, es necesario hacer esa biopsia que decías vos, ese Ujú. detox, este entendimiento para, porque de verdad veo mucho en sesiones como salgo de una pareja o, che, ya estoy haciendo el duelo de la pareja, tengo el permiso para estar con otra y es como, espera, ¿qué pasó? Vos sabés que no Ujú. vas a salir de, te vas a anestesiar por ahí con otra pareja por un tiempo, pero la realidad siempre llega.
Hablando de anestesiar, ahora también me parece importante esto de mencionar que muchas veces lo que se da es la evitación total del dolor, ¿no? Y ahora que traes a colación lo de anestesiar es o con el trabajo excesivo, o con el consumo de drogas, de alcohol, la hiperactividad, tener planes constantes, no querer parar, ¿no? Esa es una forma muchas veces de evitar el dolor, La veo justamente, esto mucho. de seguir como si nada. Y hay que estar atentos a eso. Esas pueden ser una de las posibles causas por las cuales un duelo después puede ser mucho más difícil de atravesar, Wow. porque en algún momento todo eso que evitaste va a venir. Es decir, a mí me pasa muchas veces que aparece gente que acompaño por un duelo puntual que está viviendo hoy en su vida y empezamos a ver y a revisar y claro, tú tienes duelos que no gestionó nunca, duelos que evitó Wow. absolutamente, entonces ahora todo vuelve con otra intensidad, porque esos duelos no se trabajaron y siguen estando ese dolor, y sigue estando, pero uno trata de taparlo. Cuando eso pasa, en algún momento aparece, en Sí, algún claro, momento es como sale. una cajita, Pandora, que yo Ujú, tapé, seguí adelante, pero esa cajita está ahí, en algún momento se va a abrir y todos esos juguetes que fuiste como metiendo van a ser ¡tru! Y va, todo va total, a salir. Sí, coincido totalmente. completamente. ¿Y Entonces por qué es crees importante eso. que se evita? Perdón. No, no. ¿Por qué crees que Sí, se evita? es un mecanismo justamente De defensa. para no sufrir, para no sentir, digamos, la Mm, persona que normalmente se evitaría. Es decir, y por eso también yo no acompaño igual, no puedo acompañar a alguien igual que una persona que llora abiertamente y que me manifiesta todas sus emociones y lo que siente, a alguien que evita absolutamente, que no claro. quiere, no conecta para nada no quiere conectar con las emociones, no puede llorar. Bueno, está en ese momento de evitación y a veces a veces son personas que normalmente evitaron el dolor y aprendieron a evitar el dolor en su vida, entonces es una parte más. Y es un mecanismo, por supuesto, de protección, porque es para no sentir el dolor, y muchas veces incluso para que alguien no nos pueda lastimar más. Entonces, y ahí no se puede acompañar igual. También eso, ¿no? Importante entender de cómo el duelo no es lineal, el acompañamiento tampoco. Y depende Totalmente. mucho de la persona que tengo enfrente, cómo lo vamos a ir trabajando, respetando esto, ¿no? Del proceso individual, que era un poco Sí. lo que decías vos, sin apurar y sosteniendo, que de alguna manera yo no, lo que te decía antes, no voy a resolverles, no se trata de resolver, se trata de sostener y demostrar que también de alguna manera cuando hay una pérdida significativa de muerte es intentar poder eh, entender que la relación continúa, aunque no sea físicamente, aunque no podamos vernos, la relación está y vive adentro nuestro. Hay una serie que a mí me gustó mucho que se llama Amsterdam y hay un momento muy puntual en donde una oncóloga le quiere mostrar a una nena y a sus padres cómo sería, digamos, en el momento en que muera, porque la nena ya tiene un final de vida próximo. Y entonces la sienta a la nena en un lugar como si estuviera sentada yo atrás, y los de acá, perdón, y los padres atrás. Entonces la nena está mirando para adelante y entonces los padres le hablan, ¿no? Y le dicen, eh, estoy acá, hija, ¿me puedes escuchar? Bueno, y entonces es esto de no te estoy viendo, porque no te estoy viendo, pero te estoy sintiendo, te puedo escuchar adentro mío y te puedo sentir incluso a nivel corporal si me conecto con nuestra relación, ¿se entiende? Sí. Esa parte es como muy significativa, a mí me encanta, no sé si lo expliqué bien y si se puede entender, Hermoso. pero es esto de mostrar es como si como si estuviéramos en habitaciones distintas, pero una al lado de la otra, ¿no? Conectadas, pero seguís estando en mí, seguís estando en todo lo que vivimos, en los recuerdos. Por supuesto, lo que no podemos es construir para adelante, no vamos a tener recuerdos nuevos, pero sí tenemos todo lo que vivimos y todo lo que esa persona significó. Y ahí viene un punto súper importante también entender.
que el duelo no es solamente la persona en sí que perdemos, sino lo que esa persona era para nosotros, cuál era nuestro vínculo, qué nos unía. De repente muchas veces he escuchado a madres que pierden a hijos y que lo que me dicen es, él era la luz de mis ojos, era el que me conectaba con la dulzura. No sé, mi madre era mi sostén, dicen muchos, era la persona que me sostenía, incondicionalidad. Bueno, cuando pierdo eso, no pierdo solamente esa persona, pierdo esa posibilidad de volver a sentirme así en ese momento, ¿entendés? Entonces pierdo, ya está, perdí mi persona incondicional, ahora, Claro. ¿qué voy a hacer? ¿No? Perdí la persona que me daba más luz y más dulzura, ¿cómo sigo? Mm. Entonces, entender eso, que es mucho más profundo de lo que a veces eh, podemos comprender, y hay tanto que no podemos explicar, porque hay Estaba a tanto que no punto de decir, sabemos. sí, Entonces, y ahí por eso te digo que entran en juego las creencias individuales de cada uno, y no se puede juzgar absolutamente nada y no se puede eh, desmistificar absolutamente nada. Cada uno vive su proceso como lo mm, siente, con las creencias que quiera tener, y se apoyan en eso, y cada uno se apoya en algo diferente. Entonces, hay que respetar un montón eso, hay que respetar mucho eso, que cada uno pueda tener las creencias que quiera. En definitiva, termina siendo muchas veces lo que sostiene y lo que permite seguir adelante con esto que te decía, con un dolor que sea compatible con la vida, que es lo que se busca. Eh, yo siento como también agregar que puede ser que a veces uno no afronta un duelo porque es la única forma que tiene todavía de seguir conectando con esa persona que ya no está. Ujú. No Sí, atravesar el duelo es una sí, forma de seguir en conexión y lo que hay que resignificar es esa conexión, tal vez. exacto. Sí, tiene mucho que ver con eso. Hay mucho Claro, de eso también, por supuesto. claro. Sí. Es como, me viene el ejemplo, ya cerrando un poco, como el ejemplo de, le tengo bronca, sí, no sé, a un ex le tengo bronca, entonces la única forma que encontré de vincularme para no atravesar el duelo es la bronca que mastico todos los días hacia él. Entonces, es como mi forma, me sigo vinculando, él no lo sabe, ¿no? Es un ejemplo que lo veo Sí, muchísimo, ¿no? Me hizo tal cosa y totalmente. entonces, y es como ese hilo que no se corta, ¿sí? Esa emoción y es como atravesar el duelo. Sentí bronca, pero que eso no sea tu relación con él, o sea, no estás con él o con ella. Y lo que te Ujú. es la emoción negativa, también es una forma de seguir relacionándote al final y no atravesar como ese duelo de decir, Por che, supuesto. ya está. Absolutamente, sí, Ujú, absolutamente. Es una forma de seguir conectados desde ahí, que es ujú. parte igual del proceso natural, ¿no? Es parte Claro, qué bueno sentir que lo todo decís. eso. Mm, Pero sí, es exactamente eso. Y, y es importante esto. Bueno, ahora también algo que no podemos parar de vista, que es muy difícil hoy, ujú, atravesar duelos de pareja, sobre todo con las redes sociales y con mm, todo lo que uno puede, ¿no? Entonces me pasa que muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que, bueno, lo sigo y sigo mirando sus redes y sigo mirando sus historias y sigo viéndolo, mm, ¿no? Entonces cuesta como a veces mm, desconectarse de esto de, bueno, no te veo más y no sé más nada de vos. mm. Eh, No muchas ayuda. veces, muchas veces estas cosas no ayudan, ¿no? Mm, Eh, y nada, bueno, es algo más que en lo que fue cambiando, porque antes cuando uno terminaba la relación, no estaba todo el tiempo expuesto a cómo seguía la vida del otro, claro. ¿no? Ya terminamos, no nos vemos, eh, salvo que alguien te contara o alguien te dijera algo de cómo iba la vida del otro, está, Mm, uno iniciaba, ¿no? Su proceso, sin estar atado de alguna manera a ver cómo sigue el otro. sí. Pero a veces es muy difícil hoy que la persona pueda entender que eso no le hace bien, entonces sigue mirando, digamos, como la vida del otro está aparentemente muy bien, y eso también genera un impacto, genera bronca, genera enojo, eh, porque cómo puede ser que siga tan bien si yo estoy acá sufriendo Sí, todo el sí, sí. tiempo, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, nada, son algunas cosas en las cuales también ha ido variando la forma en la que Sí, uno o va sea, yo siento que procesando. ante eso lo que llega es la regla del contacto cero. Es como que siempre que aparece, como yo digo, la trampa de las redes, siempre va a haber una cura para esa trampa. Esa es ese Sí. contacto cero, este no tener redes o lo que sea. Siempre va a haber una solución. Pasa que, bueno, yo siempre digo, al vivir en la era de la inmediatez, de que está todo tan accesible,
es muy, muy difícil para una persona decir, me voy a abstener de mirar las redes, me voy a abstener de escribir, voy a borrar el contacto, voy a Mm, bloquear, voy a hacer todo este proceso porque está todo tan disponible que en realidad cuando yo me quiera sacar la duda, yo me acuerdo, mis abuelos sí, maternos, o cuando, no sé, se mudaban de ciudad y se mandaban cartas. O sea, vos para saber cómo está el otro, si rehizo su vida, si se casó, si tuvo sí, nietos, lo que sea, era con una carta escrita a mano, llegando por ahí 2 meses tardaba. Ahora sí. es tipo, a ver cómo está, a ver con Y quién si está. tenías la posibilidad de tener la dirección, porque de repente en los años habías perdido todo contacto, Totalmente, ahora totalmente. es un clic. Bueno, ahora la pérdida del contacto es el contacto cero. Vamos a perder el Sí, contacto, ¿no? Pero exacto. se requiere de mucha voluntad, siento, hoy en día. Sí, y el contacto cero yo lo veo como algo muy importante Sí, yo también. en un primer momento, para cuando uno está atravesando, intentando atravesar y procesar, eh, es súper importante. Sí, Bren. Muchísimas Y gracias. no, gracias a vos. Y lo último, como para Lo cerrar, que que me quieras. gustaría decir es esto de que está bueno entender que no todos los duelos son iguales y que si desconocemos eso, terminamos de desconocer lo más humano que tenemos, ¿no? Que Como es poder ser compañero. individuales. Sí, te agradezco un montón por darnos como conciencia. Siento que muchas personas sabemos esto que estás comentando, pero a la hora de eh, materializarlo o de hacerlo consciente es como uno hace lo que puede al final. Pero mi idea era invitarte a esta charla porque yo decía, basta de que hay un tiempo, basta de que hay una formalidad, basta que si no hacemos eso somos incorrectos, nos sentimos mal, somos culposos, no podemos ser felices. No, o sea, yo deseo que haya mucha más libertad, digamos, en ese sentido. Y siento que el duelo se usa muchas veces como para cohibir una cierta libertad en los humanos. Y nosotros somos libres por naturaleza. Entonces, lo que se puede desmentir. ¿Somos eh, libres? Eso sería Eso eso para sería otra para otra charla, charla. totalmente. Tengo dudas sobre eso. ¿Tenés dudas sobre eso? Tengo dudas de Bueno, si Bren. somos libres. Sí, entiendo. Pero bueno, sí, otra charla cuando quieras. Otra charla, otra charla. Te agradezco un Gracias, montón Poli. por tu Gracias a vos sabiduría. por el espacio y Un bueno, placer. espero que podamos ayudar con esto a las personas que están atravesando un duelo en este momento. Totalmente. Y bueno, si te quieren buscar, ya saben, vas a dejar las redes sociales. ¿Cómo es tu Sí, sí, sí. Instagram? Sí. Es Bren García Muinos. No, arroba no. Ya estoy diciendo el mail. Es Bren García Muinos. Es Muñoz mi apellido, pero como la ñ no se puede, es Muinos. Bren Ok. García Muinos. Por si las personas Así desean que escribirte o tomar sí, contacto con vos. sí, por supuesto. Me pueden escribir a través de Instagram y después me comunico. Sí, no hay Muchas ningún problema, al gracias. contrario. Muchas Gracias, gracias por Poli. existir, Bren. Te mando un abrazo Gracias, grande y linda. gracias de todo corazón Gracias, por tu sabiduría. gracias. Besos, mi amor. Besos.